Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a una nueva conversación en persona. Es efectivamente una conversación en persona, con el otro al frente, algo que se ha hecho difícil en estos tiempos, estar con otros, estar frente a otros, estar junto a otros. Y por eso mismo que uno valora como un regalo la posibilidad de establecer con una prudente distancia una conversación, sobre todo con alguien como Agustín Esquella, a quien aprecio mucho, a quien conozco hace varios años y que muchos de ustedes también conocen. Él es doctor en Derecho, Premio Nacional de Humanidades, académico de la Universidad de Valparaíso, ex rector de esa universidad, pero también académico de la Universidad Diego Portales, autor, aquí puedo equivocarme, de 15 libros por lo menos, es un grafómano. Ha dirigido una mítica revista en una mítica imprenta, a ver si podemos hablar de ella, Edubal, en la Universidad de Valparaíso. Aquí tengo un ejemplar editado en esa imprenta. Dirige la revista de Ciencias Sociales. Algunos de sus libros: ¿Cree usted en Dios? Yo no, pero. ¿Es usted liberal? Yo sí, supongo. Pero, había notado no, qué raro. Soy de Wanders y de Valparaíso. Hermano, no tardes en salir, un libro más testimonial en relación a la muerte de un hermano a partir de un famoso verso de Vallejo. Lugares Sagrados, un libro muy sabroso del que vamos a hablar, editado por Lolita, varios de ellos por Lolita. John Stuart Mill, un disidente liberal, por la Universidad Diego Portales. Y por la Universidad de Valparaíso ha editado Libertad, que tengo acá, Igualdad, también lo tengo, me falta Fraternidad, no, vamos a hablar de todas maneras de ese libro, Derechos Humanos, Democracia, Crisis, Decadencia o Colapso y Derechos Humanos. Él vive en el barrio Miraflores y muchas veces tiene unas epifanías frente a algunos aromos que las escribe en columnas cada cierto tiempo y son columnas que disfruto mucho, no solamente esos. Su infancia la pasó en el barrio Las Salinas, en un mundo naval. Muy bienvenido, Agustín, aquí en persona. Gracias por esta recepción, Cristian, y esta oportunidad, una más, de conversar contigo y con quienes siguen esta conversación. Agustín, lo primero es que hablar cortito un poco de tu infancia. A lo mejor muchos no saben de ello, pero yo creo que, bueno, a todos nos marca la infancia de todas maneras en algo. Quisiera que me contaras algo de esa infancia y qué guardas de ella. Bueno, guardo un recuerdo formidable porque fui, de verdad, sin que quiera presumir en esto, inmensamente feliz. Como tú recordabas, yo me crié hasta los 12 años en una repartición naval en Las Salinas, muy cerca del balneario del mismo nombre. Mi padre era oficial civil de la Armada y vivir en ese ambiente que combinaba playa, cancha de golf, canchas de tenis, por supuesto estadio de fútbol, un gran bosque con una enorme piedra blanca en el centro a la que concurríamos todos los niños para instalarnos en ella y mirar el campo de golf, por mencionarte algunas de las cosas atractivas, a mí me hizo muy feliz y me vino muy bien también, Cristian, visto en retrospectiva, el hecho de haber convivido esos primeros 12 años de vida con personas muy diversas, desde los hijos, amigos míos que lo eran del comandante de la guarnición naval, pero también el hijo del estucador, del gaffiter, del carpintero, que vivían en la casa del lado nuestra. Entonces, algo pude yo percibir de la feliz diversidad que tiene el país, pero también de las muy disímiles condiciones de vida en que las personas van desarrollando su existencia. Y a eso tú has sido bien sensible, por lo que uno lee en tus entrevistas y tus textos, a esa desigualdad. Bueno, claro, yo creo que eso explica también que lo haya pasado en un colegio socialmente más heterogéneo como el Seminario San Rafael de Valparaíso, que fue mi segundo colegio, más heterogéneo que el primero, los Sagrados Corazones de Valparaíso, donde fui justamente expulsado a los 12 años de edad por actos reiteradamente vandálicos. No, realmente, Cristian, no... ¿Eras un alumno desordenado, por decirlo menos? No, ese es un eufemismo, yo era malo, yo era un niño malo, realmente malo. Yeah. Creo que la literatura me salvó, fíjate, a los 12 años tuvimos que salir de esa repartición naval porque mi papá se dedicó a otras actividades,
pero fue la edad en que me puse a leer libros en serio, literatura adulta. ¿Qué libro te acuerdas de esa literatura adulta que te haya abierto el camino? Porque tú te has definido como un novelista gozoso, que lee novelas por puro goce, digamos, ¿no? Nada más, Sí. sin ningún otro propósito. Mira, recuerdo muy bien cuando mi padre me hizo pasar de la lectura de cómics de la época, el Peneca, el OK, ese tipo de revistas. El Peneca, Me salté toda la literatura juvenil de la época y a los 12, si no a los 12, a los 14, Cristian, mi padre me pone en El velador, el poder y la gloria. De Graham Greene. De Graham Greene. Y ese libro a mí me produjo un cambio interior, me impresionó mucho. No es tal vez la lectura más adecuada para un joven de 14 años, pero me modificó para bien la mirada sobre el mundo. Yo le agradezco mucho a la figura de mi padre que me haya puesto la literatura adulta sobre la mesa tempranamente y que me haya llevado a ver películas para mayores, sobornando a la persona que vendía la entrada, dándole algún dinero también al tipo que cortaba la entrada, porque tanto mejor si tú empiezas a ver cine de adulto. Me imagino que en algún cine mítico o de Viña o Valparaíso, ¿a qué cine iba? Los cines de Viña, por el Rialto. El Rialto. Qué nostalgia, el Olimpo, el Municipal, el Rex, el Oriente. Te he nombrado así rápidamente 5 espectaculares salas de cine que había en Viña. Y yo también desarrollé, gracias a eso, tempranamente un gusto por el cine, una fascinación por el cine, hasta el día de hoy, y que es un gran refugio. Las salas de cine, tú mencionaste el librito Lugares Sagrados, para mí las salas de cine hasta hoy, aunque han cambiado mucho y para mal, porque la gente no va a ver películas sino a masticar popcorn, ¿no? Y hasta servirse churrascos en las salas de cine, que es una cosa increíble. Pero aún siguen siendo un lugar sagrado para mí. Cuando se apagan las luces en una sala de cine, se produce esa penumbra fuerte y se ilumina la pantalla y empieza la narración de una historia, tú estás en otro mundo, estás casi en un estado de hipnosis. No es lo mismo que verlas por Netflix. No, no es lo mismo. Netflix es una bendición, por supuesto, y se ven muy buenas cosas en Netflix, particularmente series, pero nada comparable al momento en que una sala de cine se oscurece y te transporta a otro lugar. Qué doloroso es darse cuenta que esos lugares sagrados hoy día son los que probablemente más tarde van a abrir en el mundo. No sabemos cuándo vamos a poder ver cine de nuevo en una sala de cine. Exactamente. ¿No? Y lo mismo pasa con los cafés, ahora en Santiago afortunadamente reabriendo, ¿no? Las librerías son otro lugar incuestionablemente sagrado para mí, además de las salas de cine, los estadios. ¿Cómo no poder ir al estadio a ver a Santiago Wander, que entre paréntesis hoy día volvió a ganar? Por eso es que estás de buen ánimo hoy Y día. estoy de muy buen ánimo, que parte de mi felicidad se debe a cómo le va en la cancha a ese equipo de fútbol que tiene tantos altibajos. ¿Qué es lo que tiene el Santiago Wanderers que no tienen otros equipos de fútbol chileno? Ay, Cristian, ¿qué es de Valparaíso? Hay una simbiosis, una correspondencia estricta, muy estricta entre Valparaíso y Wanderers. Se parecen muchísimo el uno al otro, tanto en lo bueno como en lo malo. Cuando están arriba los dos. Cuando están abajo, que es lo más habitual, están abajo los dos. Hay algo raro, hay algo curioso. Por eso que el libro que tú mencionaste, ese libro mío sobre Wanderers, Soy de Wanderers, entre paréntesis bajo el título y de Valparaíso, porque son indescifrables el uno sin el otro. Ahora, tú dijiste Valparaíso no tiene remedio o no tiene solución, no tiene remedio. Parece que te corrigió el pintor Gonzalo Ilavaca. Me corrigió y le agradezco la corrección, porque yo he devenido en relación con Valparaíso a un cierto estado de pesimismo que no suelo tener en otros ámbitos de la vida. Es decir, Valparaíso se me ha tornado en una ciudad abrumadora porque los problemas solo se agudizan y lejos de siquiera estabilizarse tampoco se solucionan. Entonces adopté esa expresión muy negra, ¿cierto? Valparaíso no tiene remedio. Y Gonzalo Ilavaca, el notable pintor y gran ser humano, un día me dijo: no, Agustín, estás equivocado. Valparaíso remedio tiene, lo que no tiene es solución. Me parece una interpretación más benevolente y la adopté, porque realmente decir Valparaíso no tiene remedio. ¿Cuál sería el remedio de Valparaíso o la solución de Valparaíso? Pero no lo Un sé. vislumbre nomás. Mira, yo verdaderamente nunca he tenido una capacidad para saber cómo una ciudad que fue tan espectacularmente atractiva,
desde el punto de vista sobre todo de su geografía humana, de su actividad comercial y cultural, cómo se recupera no necesariamente un pasado, sino cómo es posible, a partir de un presente tan menesteroso, hacer de Valparaíso una ciudad mejor. En eso se está hace mucho tiempo, pero sin frutos tangibles. Valparaíso desde hace ya décadas atraviesa una decadencia evidente en todos los sentidos, y lo que es más grave, Cristian, es que de una ciudad pobre en el sentido de que genera muy pocos recursos para el gobierno municipal, se ha transformado en ciudad de pobres. Y los niveles de pobreza en Valparaíso, la cantidad de campamentos en aumento que hay, es lo más doloroso de ver y lo más difícil de solucionar en una ciudad que, por fortuna, a pesar de su pobreza, tiene la virtud de mirar hacia la bahía. Para mí la bahía de Valparaíso, no los cerros como suele ser, es el lugar más bello de la ciudad y más consolador, porque en un día de sol, como hoy seguramente fue en Valparaíso, cualquiera sea tu situación, en cualquiera de los 42 cerros de Valparaíso, tender la mirada hacia el horizonte por ese mar azul y calmo es gratificante. No basta, claro, no basta, pero te puedes consolar con la bahía de Valparaíso varias veces al día si buscas esa imagen. Bueno, lo que hemos sufrido, esta melancolía que nos ha traído, por decirlo menos, este confinamiento y esta pandemia, tal vez, efectivamente yo echo de menos, no he podido ir a Valparaíso y siento lo mismo que tú. Me ha faltado ese consuelo, el consuelo de la bahía. Sí, es muy bella, es muy bella. Hay un pintor, Felipe Mercadal, viñamarino, que ha pintado esa bahía, ha pintado los buques semioxidados que a veces llegan a ella, ha pintado las embarcaciones en horas del amanecer o del atardecer cuando encienden la iluminación interior de las naves. Me viene a la memoria porque ya sabemos que la naturaleza imita el arte, eso es verdad, ¿cierto? Y en consecuencia, cuando yo observo alguno de los cuadros de Felipe Mercadal, es como si estuviera viendo la bahía fijada por la mano de un pintor talentoso. Mira, yo voy desde Viña del Mar a Valparaíso varias veces a la semana a dar clases en la universidad, y el mejor momento es cuando, sentado al lado derecho del bus, que siempre es el que escojo, puedo tender la vista, aunque sea por unos minutos, al mar, a la caleta Portales, hacia el Cerro Playa Ancha. Es una gratificación, equivalente quizás a llenar de combustible el estanque para poder seguir funcionando. ¿Qué te parece la gestión del alcalde Sharp, que despertó mucha esperanza en el momento de ser elegido y que hoy día despierta opiniones encontradas? Quienes lo apoyan, quienes lo apoyaron y ya no lo apoyan. ¿Cómo evalúas tú su gestión con una mirada más macro, digamos? Mira, yo tengo una mirada crítica sobre su gestión, como hay que tenerla siempre sobre cualquier autoridad que ejerza algún poder. De manera que no es raro. No, en ti no. En ti eso no es raro. Pero yo tengo que ser franco para decirte que tenía bastante más esperanzas en su gestión. Yo voto en Viña, no voto en Valparaíso, y creo que si hubiera tenido mi inscripción electoral en Valparaíso habría votado por el actual alcalde con mucha convicción. Sin embargo, no sé si en cuanto por responsabilidad de él, en cuanto por las circunstancias, no lo sé, porque el mundo de la política es tan raro, incluso a nivel de un municipio, imagínate un nivel de un parlamento, de una presidencia de la República, que incurrió, de hecho, cualquiera sea su responsabilidad o el grado de su responsabilidad, en el viejo vicio porteño de enemistarse todos con todos. En Valparaíso, Cristian, a ti te debe constar, porque tú tienes residencia allá, nadie conversa con nadie, todo el mundo discute con el otro, todos dicen estar enamorados de Valparaíso, pero en verdad de lo que están o estamos enamorados es cada cual de su particular visión de la ciudad. Entonces la ciudad puerto pelea con la ciudad habitada, que es la principal, ¿cierto? La ciudad habitada, que es Valparaíso, se enemista con la ciudad turística porque no tolera la presencia de tantos turistas durante los fines de semana. La ciudad turística entra en conflicto con la ciudad patrimonial.
Hay varios Valparaísos. Valparaíso hoy día es plural, Valparaísos, he mencionado algunos, pero esos Valparaísos no se juntan, no hacen conversación y en consecuencia va cada uno por su lado y todos los líderes de opinión de cualquiera de estos Valparaísos cree tener la solución para la ciudad sin pasar por la conversación con el otro. ¿No pasa un poco lo mismo a nivel global hoy día en Chile? Pasa, claro, porque hemos perdido la conversación hace rato, hemos perdido la virtud de los coloquios. La palabra coloquio a mí me gusta tanto como conversación y quizás un poco más porque sugiere que los que conversan son más de dos. Hay que hacer de los países, hay que hacer de las ciudades, hay que hacer de los barrios, hay que hacer de la propia familia o casa en que uno vive un lugar coloquial. Y un lugar coloquial no es necesariamente un lugar buena onda, sino un lugar donde todos hablan con todos, donde de pronto tiene que haber discusiones, de donde de pronto no hay que asustarse de que se levante la voz, pero nunca interrumpir la atmósfera, el ambiente coloquial. Eso nos ha faltado en Valparaíso. Tú has hecho una distinción diciendo que tú prefieres hablar de conversación que de diálogo. Diálogo te parece una palabra pechoña. Eso parece que te lo escuché por ahí, ¿no? Sí, claro. Es una de mis tantas arbitrariedades, Cristian, porque a mí la palabra diálogo, tan utilizada durante las décadas de la transición en Chile, claro, para mí tiene un tufillo a sacristía. Como que si hay diálogo tiene que haber a lo menos un sacerdote, y quizás dos. No tengo nada con que haya un sacerdote, ni siquiera dos, pero tiene un tufillo a sacristía. En cambio, la palabra conversación me suena más laica, pero últimamente en esta obsesión que compartimos, creo, con las palabras, ¿no? He desplazado la luz hacia la palabra coloquio, coloquial. Mira tú en el tema que estamos hoy día en Chile, en este proceso constituyente tiene que ir progresivamente transformando al país en un gran y positivo coloquio de orden constitucional. Hay otra palabra bonita que usaban los griegos después de la comida, que era el simposio, el banquete. Bueno, está el banquete de Platón, en que se sacaba la comida y llegaban los vinos. Y ahí empezaba la conversación profunda sobre los temas, digamos, in vino veritas. Bueno, pues que el vino y en general el alcohol, pero el vino en particular, es muy digno de celebración, ¿no? Porque produce rápidamente un estado no solo de cierta euforia, que es muy de agradecer, sino que facilita enormemente la comunicación con el otro. Omar Khayyam, el poeta persa, autor de ese maravilloso libro Rubaiyat, que fue otra de mis lecturas prematuras. Esa sí que no. Qué gran libro ese, Rubaiyat. No la recomiendo a un joven de 14 años porque es un libro finalmente muy triste, duro, pero a la vez gozoso. No lo sé. Yo lo leí prematuramente. Él habla de las bondades del vino. Tal aroma de vino emanará de mi tumba que los amantes no se podrán alejar. Mira qué belleza. Hermoso, mira qué belleza decir eso. Ahora también están los bares como lugares sagrados, no hemos hablado. A ver, ahí y teníamos en Valparaíso, bueno, está el American Bar, el Roland Bar. Bueno, un breve recorrido por esos lugares míticos. Coge un cántaro de vino y siéntate a beber, porque mañana la luz te puede buscar en vano. La luna te puede buscar en vano. Ese es otro verso de Khayyam. Eso es para no levantarse. Siéntate casi a beber a la luz de la luna, porque sí. quizás mañana la luna te busque en vano. Esos bares que tú has recordado, para mí, como para toda mi generación, fueron realmente muy importantes. El Roland Bar, incluso el American Bar, que era un poquito más que un bar, porque había ahí un Háblame show. un poquito más de American Bar, porque de Roland Bar sabemos más, en escrito libros. El American Bar estaba justo a las espaldas del American Bar. Era un gran espacio donde acontecía que la gente iba a beber, por supuesto, pero sobre todo a presenciar esos shows, según se llamaban antes, no sé si ahora, esos shows que suponían la intervención de humoristas, mujeres con escasas prendas de vestir, por supuesto, en un ambiente bohemio, en el mejor sentido de la palabra, a media cuadra de la Caverna del Diablo, donde en un espacio más reducido... La Caverna del Diablo, pasaba lo mismo. Mira, puedo contar una historia con el American Bar, ¿ya? Pero sin mencionar el nombre de mi amigo, que había sido abogado de Canales, que era el dueño del American Bar, y Canales lo invitó a él y que llevara un amigo una noche a mirar el espectáculo, y llegamos ahí, nos recibió
¿para qué te digo? Con un abrazo agradecido con el joven abogado que me acompañaba, nos sentó en una mesa y a poco de sentarnos aparece un mozo y antes de poner un vaso, una botella de pisco, de vino, pone un platillo con un polvo que se veía, un polvo blanco. Y nosotros dos, dentro de nuestra absoluta ingenuidad, porque se decía que ahí se consumía mucha cocaína, pensamos que era una atención de la casa, ¿no? Y nos miramos y estuvimos mirando el plato, por supuesto no nos atrevíamos a dirigir un dedo siquiera para coger parte de lo que parecía un polvo blanco. Cristian, era sal. Era simplemente sal, porque después nos trajeron unos limones para que pusiéramos el limón sobre la sal y luego no sé si sobre una cerveza. Bueno, el American Bar, la Caverna del Diablo, el bar inglés a mí fue una escuela para mí, o sea, por muchos años, hoy cerrado lamentablemente. ¿Cerrado por segunda vez, no? Cerrado por segunda vez. Lamentablemente. 2 veces murió el bar inglés. Claro, esas son las cosas de Valparaíso que resultan abrumadoras y que a uno lo predisponen a decretar que Valparaíso no tiene remedio. Fracasó el antiguo bar inglés. Aparece un nuevo propietario, lo saca adelante y también fracasa. ¿Cómo fracasa ese bar maravilloso que tiene una salida? Es el único bar de Chile que yo conozco que tiene salida hacia 2 calles. Pero es para arrancarse, si lo pilla Exacto. la señora, por si llega la señora y no está con la mano. Si entra un latero por la otra puerta. Una puerta a la calle Cochrane y hay lateros en el país, ¿no? Sí, en los bares abundan también, ¿no? O sea, hay que arrancar. Los pegotes. Los pegotes, gente que se va de tesis con gran facilidad. Entonces, lo bueno es que si tú estabas en la barra, esa barra enorme, de madera, preciosa, estaba cerca de una de las puertas, veías entrar por la otra puerta a alguien que no querías ver, tenías la posibilidad de darte media vuelta y salir por la puerta contraria. A propósito de las personas que tienen tesis, tú una vez me hiciste una distinción muy buena a esas personas que vienen a verte y te dicen, tengo un proyecto. Y me hiciste esa distinción que para mí fue clarificadora, me gustaría que me la repitieras, Agustín. Bueno, en la universidad me pasó muchas veces, 9 años como rector, no sé qué tanto tiempo pude estar en un cargo como ese, porque a mí la gestión... ¿Cómo resististe ahí? Impresionante. Mira, fueron tiempos fáciles para ser rector, los primeros 8 años de la transición, donde el país estaba tranquilo, en fin, los estudiantes colaboraban mucho para que la universidad estuviera en circunstancias normales, para qué te digo, los profesores. Yo en el segundo periodo, porque fueron 2 periodos de 4 años, me aburrí. Me aburrí porque la gestión no se me da, no creo tener las condiciones para la gestión y tuve la fortuna de contar con un equipo desde el prorector hacia abajo que realmente fue muy bueno y fue el que realmente hizo el trabajo. Pero a menudo llegaban ahí académicos a decirme lo que tú me acabas de recordar. Rector, tengo un proyecto, y nada mejor que a una autoridad universitaria, un académico, le venga a decir que tiene un proyecto. Pero tú lo escuchabas unos minutos y lo que tenía no era un proyecto, era un deseo o un sueño. Entonces yo me limitaba a decir, y esto me costó de repente algunos malentendidos con algunos colegas de distintas facultades, mire, usted no tiene un proyecto, lo que usted tiene es un sueño tal vez, y tal vez menos que un sueño, un simple deseo. Entonces trate de pasar del deseo al sueño, que es más, pero sobre todo pase del sueño al proyecto. Porque un proyecto tiene que sustentarse documentalmente, tiene que tener un índice. Hay mucha gente con deseo, algunas con sueño y muy pocas con proyectos. Con proyectos, que lo sepa plasmar en unas cuantas hojas, diga antecedentes, objetivos, métodos, financiamiento, que era muy importante. Es que los académicos hemos venido a aprender muy tarde la necesidad de que nuestras aspiraciones, las tareas que nos proponemos, que a veces son muy estimables, se puedan sustentar en algo así como un proyecto y no solamente en la expresión de un deseo. Se me olvidó preguntarte un lugar sagrado que no puedo dejar de preguntarte porque tiene un nombre muy rockiano, muy como de Pablo de Roca, La Vieja de las Cazuelas. ¿Qué era ese lugar, Agustín? La Vieja de las Cazuelas era, yo creo que ya no existe, pero como yo dejé la bohemia hace varios años, no por virtud, sino por necesidad, hígado y páncreas pasan la cuenta, por decirlo menos. La Vieja de las Cazuelas era un lugar en el Cerro Rocuant donde tú podías llegar a cualquier hora del día y de la noche
y servirte la mejor cazuela de ave que te pudieras imaginar. ¡Qué maravilla! Con una enorme presa de ave, con papa, con choclo, con porotos verdes, con chuchoca. Y tú mirabas los platos y la presa rebosaba hacia arriba, y lo bueno es que podías pasar toda la tarde comiendo eso, porque te demoraba. Había fuera parrón, había juego de rana, había juego de tejo, por supuesto que había dominó. Entonces tú podías llegar donde la vieja de las cazuelas, que era por supuesto la anfitriona, la dueña del lugar, que seguramente no era una vieja, era bastante joven seguramente, y pasarte una tarde, echarte una tarde, esas cosas maravillosas de Valparaíso, que las disfrutamos y que fueron, yo creo que para todos los que las vivimos desde jóvenes, muy formativas. Lo que pasaba en las aulas de la Escuela de Derecho cuando éramos estudiantes y después subíamos donde la vieja de las cazuelas, a veces creo era no solo más aburrido en términos formativos, sino menos importante. ¿Y qué es lo que se aprendía ahí, en esos lugares? Entre otras cosas, a conversar, Cristiano. Los estudiantes sí, también en la Escuela de Derecho, en el casino, conversábamos, pero es muy distinto cuando tú llegas a un lugar a las 2 de la tarde, no tienes límite de tiempo, puedes volver a tu casa a las 9 o a las 10 de la noche. Tienes ese ambiente casi rural de pronto en una casa de un cerro de Valparaíso, la conversación, la discusión política, porque en Chile siempre se ha discutido de política, siempre hemos estado más o menos polarizados, uno aquí, otro allá. Yo no entiendo esta suerte de dramatismo con que se habla de la actual polarización. ¿Tú no le tienes miedo a la polarización? No le tengo miedo a la polarización, lo que tengo miedo es que los que se polarizan se vayan a las manos. Eso hay que evitarlo siempre. Pero la discusión, la política es una actividad... Es como si alguien se quiere agarrar los puñetes en el bar y hay alguien que tiene que separarlos, ¿no? Separarlos o que la pelea sea limpia. Claro. Pero no, a mí no me gustan las peleas. Yo de niño fui muy malo para dar golpes, siempre los recibí más que los di. Pero la política cristiana, y hago aquí un pequeño paréntesis, es una actividad humana antigua y siempre ha sido entre rivales. No es entre amigos, es entre rivales. Claro. Rivales que discuten, se enfrentan, tratan de ganar uno sobre el otro a través de elecciones, por supuesto que sin irse las manos, sin violencia, sin que uno se imponga por la fuerza al otro, pero la rivalidad en política es natural, incluso en tiempos de pandemia. Ahora, Agustín, bueno, yo recuerdo en Santiago haber ido, mi papá me llevó a varios lugares y me decía, aquí almorzaba el senador del Partido Comunista con el gallo que era el partido, no sé, conservador. Habían varios locales en Santiago, había una cafetería que estaba en un subterráneo, me acuerdo. O sea, había una convivencia política y una conversación propicia que los lugares de los que estamos hablando eran propicios, ¿no? Para ese tipo, quizás esa conversación se ha ido perdiendo. Claro, en esa época, Cristian, se decía mucho cambullón. Cambullón. Así se le decía a lo que hoy día se llama la cocina. Es mucho mejor. La cocina es un lugar muy respetable, como para lapidar los acuerdos políticos diciendo se hicieron en una cocina. No, más respeto con la cocina, ¿no? El cambullón. Pero claro, cuando tú tenías un bar como el Inglés Abierto, cuando tú tenías un restaurante como el Águila, cuando tú tenías un restaurante como la Rotonda o el Mónico o el Castillo en Playa Ancha, a ver, lugares donde quienes rivalizan en política, pero que no están dispuestos en caso alguno a irse a las manos unos con otros, podían sentarse quizás con más facilidad que hoy, porque los lugares han desaparecido. Hoy día todo es McDonald's, hoy día son sushi delivery. ¿Qué acuerdo político puedes hacer tú en un sushi delivery? Pues ninguno, te vas a pelear más con Tal vez lo que debiera el Estado es ayudar a levantar esta cantidad de locales que han sufrido tanto con esta pandemia, ¿no? Que van a desaparecer. Eso es lo peor. Ya han desaparecido, van a desaparecer más. Necesitamos más bares, más picadas como esas, más restaurantes, más viejas de la cazuela, y tal vez eso vaya mejorando, vaya generando una escuela de conversación. Ojalá, porque esos lugares sagrados a los que tú aludiste son lugares de conversación, los cafés también, los restaurantes, por supuesto, las librerías. En las librerías también se conversa mucho, no solo con los libros que tú tomas, que de alguna manera conversas con ellos al ver su solapa, al ver parte del prólogo, el primer párrafo que es el definitivo para saber si el libro te interesa o no, hablas con el librero. Las conversaciones con los libreros son muy orientadores. ¿Hay alguna librería mítica también que recuerdes? Hay en Valparaíso, por supuesto, la librería Orellana, que es una pequeñísima librería, pero muy bien dotada.
al lado del bar Neptuno. El bar Neptuno estaba al lado del Cinzano. Imagínate. El Cinzano subsiste, menos mal, Sí. pero el Neptuno desapareció. Y esta librería era un pequeñísimo local y el señor Orellana, impecablemente vestido de terno y corbata, recibía a los clientes y traía buenas novelas y uno pudo adquirir ahí sus primeros libros. Valparaíso nunca tuvo muchas librerías. Mira, la que yo recuerdo principalmente era tan pequeña como esa, Viña tampoco, pero lo menciono como un lugar también en el que se conversa. No podemos dejar de hablar de Carlos León. No. Si hay alguien que Nunca. narró ese mundo, fue Carlos León. Y tú lo conociste bien. Me gustaría brevemente una pincelada para muchos que nos pueden estar escuchando que no han leído, ni conocen, ni saben quién es Carlos León. Carlos León, tú lo recuerdas muy bien, el hombre de Playa Ancha, según se refirió a él Pablo Neruda, admirador de la prosa mínima, aguda, divertida y entrañable de Carlos León Alvarado, que vivía en Playa Ancha. Carlos León fue mi profesor de filosofía del derecho, nunca enseñó filosofía del derecho. No aprendimos nada de filosofía del derecho con él, pero aprendimos cosas muy importantes. Cristian, él hablaba en las salas de clase de las costureras de los cerros de Valparaíso, hablaba del cuerpo de carabineros de Chile y de su historia, hablaba del norte, de la minería, nos mostró un país verbalizado y expresado a partir de un afecto tan genuinamente humano que él sentía por Chile y también por Valparaíso. Bueno, varios lo seguimos frecuentando después y conocimos al verdadero Carlos León, al escritor, al hombre sensible, al que se instalaba incluso en el verano con un abrigo sobrepuesto sobre los hombros en el Café Riquet, porque era un hombre que padecía frío continuamente. Y tomaba té pelado, ¿no? Tomaba té, cuando más con algunas galletas, porque siempre era un hombre, decía él, de extraordinaria mala salud. Él se definía a sí mismo como un hombre de extraordinaria. Siempre tuvo problemas, pero fumaba. Y estábamos ahí por lo menos una vez a la semana, entre las 5 y las 8:30 de la noche. Los mozos nos decían, señores, tienen que retirarse, y esto es un salón de té, no es un bar para quedarse aquí toda la noche. Y lo que hacíamos un grupo de personas allí, entre otros Abel González, a que tú conoces. El gran Abel González. Tú conoces muy gran bien. Profesor de filosofía y Pero gran amigo. Gran profesor de filosofía que hizo clases incluso también en nuestra escuela de Derecho, dejando un muy buen recuerdo realmente entre los estudiantes. Y lo que hacíamos era provocar a don Carlos para que hablara, como tirarle triguito, ¿no? Hacerlo hablar de literatura sobre todo, y también de la vida. Un hombre con una mirada muy pesimista sobre el ser humano, pero también por lo mismo que sonaba en los oídos nuestros, jóvenes de menores de 30 años, como una suerte de alerta, ¿no?, para entender el mundo y apercibirse tempranamente de que junto a las luces hay siempre sombra, que las luces están entremezcladas con la sombra, que en verdad no existe el lado de la luz y el lado de la sombra, sino la penumbra permanente, la mezcla de la luz y la sombra en los individuos, todo, y también en general en la vida, en el mundo. Mira, se me ocurre recién ponerlo en estos términos, nos enseñó a vivir en la penumbra. Y eso tal vez es una semilla, una simiente para tu vocación después liberal. Tiene que ver de alguna manera con una cierta sensibilidad liberal, ¿o no? Tiene que ver sobre todo a partir de la libertad intelectual de Carlos León y de otros profesores que tuve, por supuesto, en la universidad. Yo desde pequeño me resistía a la tribu, me resistía a andar en patota, me resistí a las asambleas, en nombre, espero, no de un individualismo y menos del egoísmo, sino de un cierto celo por la propia individualidad. Individualidad no es lo mismo que individualismo. El individualismo es egoísta, yo primero, yo segundo, yo tercero. La individualidad es la forja y a la vez, en cierto modo, la protección de tu individualidad, que por lo demás nunca es única, porque como dice Tabucchi a propósito de Fernando Pessoa, las personas somos siempre más de uno. Claro, Pessoa es un baúl lleno de gente, decía él. Ese es el libro maravilloso de Tabucchi sobre Pessoa. Pensando en Pessoa dijo, somos un baúl lleno de gente, cada uno de nosotros, si se autoexamina,
descubre que es más de uno y que lo más que puede aspirar es a que esos varios que somos vivan en una relativa paz y se expresen de distinta manera según las circunstancias. Entonces, esa defensa de la individualidad yo creo que me acercó al ideario liberal, porque el liberalismo, y esto es lo que dicen sus enemigos, es individualista, ¿no? Yo no sé si individualista, es celoso más bien de la individualidad de las personas, pero es mucho más que eso también. ¿Cómo, bueno, uno siempre busca encasillarnos? ¿Qué es lo que Agustín Esquella? Liberal socialista, socialista liberal, liberal igualitario, liberal igualitarista. ¿Liberal qué? Mira, con un pero, como tú colocas en todo tu libro. Liberal, pero. Claro. ¿Pero qué? ¿Pero qué o más? O qué le agregamos? Mira, yo suelo agregar, no por ánimo de provocar ni parecer original, liberal de izquierda. Parece una cosa, un oxímoron, una contradicción, porque los liberales siempre se adjudican a la derecha. Y claro, me resulta difícil, Cristian, explicarlo, sobre todo en un país como Chile, que es tan binario, ¿no? O eres liberal y no eres de izquierda, o eres de izquierda y no eres liberal. A ver, es difícil, me la pongo difícil porque, claro, mis amigos de derecha, que los tengo mucho, cuando oyen la palabra izquierda se molestan. Y mis amigos de izquierda, que también los tengo, como pronuncio la palabra liberal, también se molestan porque creen que el liberalismo es una doctrina reaccionaria. Pero lo que quiero decir, Cristian, por ponerlo en corto, si el principal valor del liberalismo es la libertad, como es obvio, y el principal valor por el que ha luchado siempre la izquierda, no siempre exitosamente y no siempre por los mejores caminos, es la igualdad, en el fondo un liberal de izquierda, un liberal igualitario, un liberal social, es alguien que entiende bien, y yo creo entenderlo, aunque es difícil, que una sociedad decente no es solo una sociedad de libertades, sino es una sociedad en la que han desaparecido también las desigualdades más injustas en las condiciones materiales de vida de las personas, y que en consecuencia un gobierno prudente no es solo un gobierno que promueve las libertades, sino uno también que se compromete con la erradicación de las desigualdades, sobre todo en las condiciones de vida de las personas. Tú hablas de la polarización, pero en los 70 sí hubo una polarización fuerte. La sociedad chilena, estarás de acuerdo que se polarizó. Y me imagino que para un liberal de izquierda como tú, no sé si lo eras en ese momento plenamente, debe haber sido difícil. En medio de las asambleas, me imagino un ambiente como era los 70, enfervorizado, carnavalesco, las asambleas, los vociferantes de lado y lado. Bueno, ¿cómo se movía alguien como Agustín Esquella en ese ambiente? Bueno, yo tengo que reconocer que en ese momento estaba más cargado al lado del socialismo que del liberalismo. Yo voté por Salvador Allende, por ejemplo. Otra cosa es que al término de su gobierno, claro, no pude sino estar defraudado por los errores que cometió ese gobierno. ¿Cuáles fueron los errores principales del gobierno? Bueno, los errores principales fue creer que sin tener la mayoría, ni siquiera, no te digo en el Parlamento, sino ni siquiera la mayoría ciudadana, tú podías hacer los cambios estructurales fuertes que ese gobierno propició. Hay gobiernos de gestión o administración, el primer gobierno de Sebastián Piñera. Hay gobiernos reformistas, por ejemplo, el gobierno de Frei Montalva, muy importante en la década de los 60. Hay gobiernos transformadores, que son más que reformistas. Por ejemplo, creo yo, estoy describiendo, para bien o para mal, el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Y hay gobiernos revolucionarios, como por ejemplo la dictadura militar chilena. Que hizo una revolución que le resultó. Hizo una revolución que le resultó. La revolución silenciosa, como decía Lavín, ¿no? Y yo creo que Pinochet estaría sonriendo, si estuviera en condiciones de sonreír, si advirtiera que en el 2020 estamos pensando y muchos dudando de si debemos o no reemplazar su constitución. Sí, fue un momento más que polarizado, fue un momento de enfrentamiento, Cristian. Casi de guerra civil. Cosa que no ocurre hoy en Chile. Yo hoy día en Chile no veo enfrentamiento, veo polarización, veo rivalidad en la política, veo tonos de voz inesperadamente y innecesariamente altos, escucho malas palabras, pero nada de eso me produce el temor que me produjo a mí. ¿Cómo se llama? Esta manera de homologar dos situaciones distintas, la vemos en la izquierda y en la derecha. Por un lado, la derecha tiende a homologarlo con la polarización de los 70 y por lo tanto el peligro
o de una guerra civil o que todo se vaya al carajo, ¿no es cierto? Y por otro lado, un sector de la izquierda tiende a homologar esto como si esto fuera una dictadura. ¿Qué te parece eso? Que el gobierno de Piñera y Piñera es un dictador y se homologan dos cosas que son distintas, peras con manzanas, ¿no? En los dos lados, digo, ¿no? Son dos apreciaciones desmesuradas, porque la desmesura se ha instalado fuertemente en el país hace tiempo, por lo menos a nivel verbal. Pero vuelvo a la idea de que lo que entonces tuvimos fue enfrentamiento, y un enfrentamiento además alentado y financiado por el gobierno del país más importante de la tierra como los Estados Unidos. O sea, fue una situación muy complicada y que verdaderamente pudo rozar la posibilidad de una guerra civil. De manera que no hay ninguna posibilidad, yo creo, de comparar de buena fe lo que pasó entonces a lo que pasó ahora. Decir desde la izquierda hoy día que vivimos en una dictadura es un disparate gigantesco. Los que dicen eso no vivieron seguramente la dictadura. Lo que tenemos es una democracia que todavía está al debe desde el punto de vista institucional con la ciudadanía y que podemos y debemos mejorar. Una democracia defectuosa, si tú quieres, no una democracia en forma, una democracia plena, y eso justifica la aspiración a una nueva constitución. Y decir desde el lado de la derecha, para tratar de infundir temor en los ciudadanos, que estamos al borde de enfrentarnos como si estuviéramos en 1973, pues también es un disparate, y a veces, Cristian, lo que es peor, son disparates o desmesuras en las que de lado y lado se incurre de mala fe. Porque sí, puede haber alguien en la derecha que esté asustado por el momento que está viviendo el país desde octubre del año pasado, sumamente atemorizado por un proceso constituyente, puede estar sinceramente en esa situación y uno conversa con él. Pero viejos políticos de la derecha yo creo que están fingiendo más que teniendo realmente un temor en el ánimo, y esta es la deslealtad con el país, de infundirle temor a los ciudadanos, un temor que ellos en verdad no sienten, pero que fingen, a ver si el rechazo saca más votos de los pocos que seguramente va a sacar. La política es entre rivales, la política no se hace desde los mejores sentimientos del corazón humano, nunca ha sido así, pero de pronto uno dice, ¿por qué tiene que hacerse desde los peores, no? ¿Tú estás más en la línea como de Chantal Mouffe? De una política pasional, por decirlo así. Pero sí, yo creo que ella ha hecho un aporte con su distinción académica, pero que se corresponde con la realidad, entre lo político y la política. Lo político, o sea, el fenómeno político, es encontrado, es entre rivales. La gracia de la política es que transforma lo político no en una guerra, donde los rivales se miran como enemigos y se tratan de eliminar unos a otros, sino que los pone a conversar con vistas a la posibilidad de llegar a un acuerdo. La democracia tiene esa gran virtud de que abre un espacio de conversación. Bueno, y cuando el acuerdo no se consigue, cuando el acuerdo se vuelve imposible, porque a veces eso pasa, y no hay que dramatizar que los desacuerdos a veces prevalezcan, la democracia echa mano de la regla de oro, la así llamada regla de la mayoría. Se vota finalmente si no hay acuerdo. Una regla, perdóname, Cristian, que no será la primera vez que en una de nuestras conversaciones repito esta idea de Bobbio, una regla, la regla de la mayoría, que es puramente cuantitativa, porque cuenta las cabezas de los que sufragan. Pero siempre será mejor contar cabezas que cortarlas. Ya sabemos lo que pasa con los regímenes no democráticos, cortan las cabezas. Entonces, mejor que contemos las cabezas. En cada elección se cuentan los votos, en el fondo se cuentan las cabezas, se cuenta qué piensa cada ciudadano, y ese es uno de los grandes méritos de la democracia, porque permite que los rivales sean rivales, pero no enemigos. Ahora, hay sectores de la centro derecha, no diría los de mala fe, que sienten que hay un sector más radicalizado de la izquierda que ha convertido a sus adversarios en enemigos, por lo menos en su discurso. Lo que se ve en las redes sociales, lo que se ha visto de repente al interior del mismo Congreso. ¿Tú has percibido eso? Lo percibo con preocupación, pero no con temor, porque en Chile tenemos una situación no solo ocasionada por la pandemia, que sí justifica estar preocupado. Sería irresponsable, es decir, la situación en que está el país
hoy en día no debe producir. ¿Estamos en un mar grueso, como ha usado todo? ¿El barco va en mar grueso? Claro, yo creo, Cristian, que veníamos navegando por décadas en una mar calma, pero sin advertir las corrientes oceánicas que se estaban formando bajo el barco y que de pronto afloraron, octubre del año pasado, movieron la superficie y por supuesto cuando la superficie del mar se inquieta, pues las embarcaciones se mueven y entramos en mar gruesa. En mar gruesa que yo creo, si es que puedo pronosticar algo del futuro, estaremos por 3 años, cuando menos, pero no vamos a zozobrar. O sea, sí, sonaron las alarmas en el buque, el timón tiene que ser agarrado con más fuerza por el que lo lleva entre sus manos, el capitán tiene que portarse mejor. ¿Y te gusta la tripulación, la clase política? No, no me gusta mucho. ¿Ya? Pero la clase política también es reflejo de lo que somos como ciudadanos. Pero también, Cristian, hay que pensar en los buenos políticos que tenemos. Mira, a veces con una especie de nostalgia infundada se habla de los grandes políticos. Se idealiza la política del pasado, claro. Claro, y mira tú cómo grandes políticos, ¿cierto?, que lo fueron. Salvador Allende, Eduardo Frei Montalva, Francisco Bulnes Sanfuentes, el Marqués Bulnes, gran político. Patricio Elwin, sí. Grandes protagonistas de la política chilena entre los años 70 y 73, no fueron capaces de evitar el golpe de Estado. No son los culpables del golpe de Estado, pero ahí tú tienes una constelación de políticos importantes, buenos, que se conocían entre sí, con niveles intelectuales bastante altos, con buenas maneras, y sin embargo, mira tú, cómo sin embargo nos ocurrió lo que nos ocurrió. Hay que tener cuidado con aquello de que en el pasado teníamos mejores políticos. Tuvimos algunos políticos de excepción como esos, pero mira tú, igual en alguna medida fracasaron. Hoy día... ¿Qué políticos ves que se salen sobre la línea media de reverberación, digamos, dentro de este barco que va en mar gruesa? ¿En la historia chilena o en el presente? Ahora, en el presente. Me la pones difícil. Sí, claro. Pero los hay. Mira, yo veo políticos de gran valor, por ejemplo, un senador como Carlos Montes. Y no lo estoy diciendo hoy día, es una percepción. No para candidatearlo, digamos. No, es una percepción que hay entre sus propios compañeros del nivel que tiene Carlos Montes. Los mismos jóvenes políticos del Frente Amplio, que es un conglomerado con grandes y lamentables divisiones internas, sin embargo nos ha mostrado algunas figuras jóvenes que tú ves que progresivamente van madurando su imagen política. Yo te digo un Jackson, el mismo Boric, ¿para qué te digo? ¿Tu favorito? Vlado Mirosevic. No, pero un liberal, pues. Pero un liberal. Casi un milagro, ¿ah? Casi un milagro, un liberal. Pero qué mejor para el país, cualquiera sea la suerte de ese partido liberal, porque está incómodo, yo creo, en el Frente Amplio, pero que en un conglomerado bien de izquierda hay un partido liberal desmintiendo la idea de que un liberal no puede ser... ¿Y tú no te inscribiste? ¿Estás inscrito? ¿Tienes el carnet del Partido Liberal? No, yo nunca he militado en ningún partido político por ese celo acerca de la individualidad, ¿cierto? Que te mencionaba antes, y ya es muy tarde para militar, pero claramente es un partido que me resulta el más afín a mis ideas, porque es un partido liberal, así se llama, pero es un partido liberal, si no de izquierda, es un partido liberal de esa corriente del liberalismo que se llama liberalismo social, John Stuart Mill, Norberto Bobbio, o liberalismo igualitario, John Rawls, Ronald Dworkin, que me interpreta completamente. No mencioné, fíjate, y no quiero ser sesgado, algún político de la derecha. Claro, se te fueron... Bueno, yo creo que ha llegado a ser un muy buen político en la derecha hace tiempo, a pesar de las diferencias que yo pueda tener con él, que siempre las voy a tener con la derecha chilena, porque no consigo comprender que no solo haya apoyado el golpe de Estado y celebradolo, sino apoyádolo durante 17 años y yendo al plebiscito del 88 a decirle sí a 8 años más del dictador en el poder. Eso para mí... ¿No se lo perdona a la derecha? No se lo perdono, no consigo siquiera entenderlo, Cristian. Porque tú puedes entender de alguna manera que hayan celebrado el golpe de Estado, pero a poco andar
todos nos dimos cuenta que el golpe de Estado no era para volver a la democracia prontamente. Y desde luego no ocurrió que volviéramos prontamente. Entonces, ¿cómo una derecha que se dice y se sigue diciendo de sí misma que es liberal puede sostener desde el punto de vista civil una dictadura de 7 años? Y cuando el director quiere llegar a los 25 años en el poder, va y le dice que sí. Bueno, eso es muy difícil para mí de entender siquiera. Ahora, hay sectores de la derecha que han evolucionado, que han hecho un camino. Bueno, sin duda, yo te digo, te iba a mencionar a Hernán Larraín, al ministro de Justicia. Hernán Larraín es un caso. Gran ministro y gran político. Que ha sido un excelente, un muy buen ministro de Justicia y que fue antes un muy buen senador. Sí. Yo también he destacado siempre al exdiputado Belolio. Actual ministro. Actual ministro. Sin embargo, creo, esta es una opinión personal, no es la expresión de un pronóstico, ni tampoco menos la expresión de un deseo, pero yo creo que tomó una mala decisión al salir de la Cámara de Diputados y entrar en La Moneda, a ser vocero de un gobierno terminal en términos temporales. Este gobierno va a terminar su periodo y debe terminar su periodo, pero le queda poco tiempo. Temporales en ese sentido y también un gobierno agónico. Entonces, yo creo que Belolio perjudicó su carrera política. Oye, un gobierno agónico, pero también una oposición que de repente se da gustos, como por ejemplo presentar una acusación constitucional contra un presidente democrático. ¿Cuál es tu visión? Yo me imagino cuál debe ser esa. No es menor eso. Por supuesto, no se justificaba una acusación constitucional contra el presidente. Mira, si me apuras, ni siquiera se justifica, creo yo, una acusación constitucional contra el actual ministro del Interior, que me simpatiza poco, siempre, porque fue de los jóvenes que subieron el cerro de Chacarillas con antorchas para celebrar. ¿Por qué no se justifican esas acusaciones? No se justifica, creo yo, porque lo que se le critica es el manejo que ha hecho, particularmente del conflicto con los camioneros, que por supuesto a mí me merece muchas críticas, el comportamiento del gobierno y del ministro. Pero hay otro instrumento a manos del Parlamento, de la Cámara de Diputados, que no es la acusación constitucional, sino la interpelación. Entonces, es más ajustado a las fallas que se le atribuyen al ministro, que son reales, el mecanismo de la interpelación. Señor ministro, venga a la Cámara. Y explique. Como en la Cámara de los Lores, así en Inglaterra. Pero por supuesto, eso forma parte de un régimen democrático. Pero Agustín, a ver, han habido varias acusaciones constitucionales, ahora creo que viene otra, no sé si acusación contra Mañalich, otra contra el ministro del Interior, otra ya se sacó un ministro, bueno, se puede ser discutida esa acusación, la de Chadwick. Una acusación contra el presidente, hay quienes dicen que hay una oposición no solo mezquina, sino que está permanentemente tratando de socavar la autoridad republicana y democrática. ¿Cómo? No, yo no llegaría tanto, Cristian. La oposición actual se comporta con el gobierno actual exactamente de la misma manera como los partidos de derecha se comportaron con el gobierno de Michelle Bachelet. A ver, si el papel de la oposición es ser oposición, hacerla con la mejor calidad, con la mayor lealtad. ¿Tú la ves como una oposición de calidad? No la veo como una oposición de calidad, pero nunca he visto una oposición de calidad. Pues si el que está en la oposición, Cristian, quiere recuperar el poder, si la política no es más que una vieja actividad humana, que lo que pretende a través de los actores de la misma es ganar el poder, ejercer el poder, conservar el poder, incrementarlo, ojalá, y cuando lo has perdido, recuperarlo. Entonces, todos los gobiernos se parecen escandalosamente, sean de izquierda. Y las oposiciones también. Y las oposiciones se parecen escandalosamente. La gravedad de la situación de la oposición actual es su fraccionamiento extremo. No ha sido capaz siquiera de constituir un comando único de cara al plebiscito del 25 de octubre. Esa es una señal, una más. ¿Cómo va a gobernar así? ¿Cómo va a gobernar así? Y sobre todo, ¿con quién va a gobernar? Porque todos los días alguien de ese sector levanta el dedo y dice estoy disponible. Permíteme una vez más. Yo sé que te molesta mucho eso. Utilizar esta conversación que es mucho más de otro tipo, pero para quejarme de tantos disponibles, ¿no? Pero tantos políticos que sin ningún sentido de la realidad dicen estoy disponible para postular a la presidencia de la República, valiéndose de esta expresión que al menos en mis oídos suena profundamente vulgar, profundamente ordinaria. ¿Quién, Cristian, que se respete un poco a sí mismo puede decir en relación con cualquier cosa, estoy disponible? A ver, estoy haciendo cuestión de las palabras, ya es verdad, pero yo soy mañoso con las palabras y las palabras importan. Desde luego que importan y tú le has dedicado harto trabajo y aquí vamos a ir a esta serie tan
bonita en términos de edición, pero también, por supuesto, que de contenido. Estos 3 manifiestos, me falta el tercero acá: Igualdad, Libertad y Fraternidad, editada por Editorial V, una triada, que es la triada que viene de la Revolución Francesa, las 3 palabras casi sagradas de la Revolución Francesa, ¿no? Y tú has insistido en este ejercicio de revisar estas palabras, sacarlas de la zona de ambigüedad, de confusión, porque hoy día las palabras, tú tienes razón, hay una crisis de lenguaje también, ¿no? Distinciones mal hechas, confusión, vaguedad, muchos adjetivos. Jorge Milla decía que en Chile mucha gente abusa de los adjetivos, digamos, de adjetivos vagos, pero no es precisa. Y eso también ayuda al enredo de las conversaciones. A ver, ¿por qué es tan importante aclarar las palabras como esta, volver a ellas? Mira, Cristian, pensamos con palabras y en consecuencia el análisis de las palabras no es ni más ni menos que el análisis de nuestro pensamiento. Las palabras, tú lo sabes mejor que yo, son como pequeños cofres a los cuales si tú les retiras su cubierta, te encuentras con un contenido tan rico como diverso. Las palabras son sorprendentes si tú haces un acto, como decía Ortega, de inmersión en ella. Él incluso definía la filosofía como una inmersión, qué interesante esa imagen, una especie de piquero, sí, en el abismo que es cada palabra. Las palabras son ricas, desafiantes. Bueno, ¿por qué me ocupé de esas 3 palabras? Sobre todo hallándose esos libros dedicados y destinados a un público más bien juvenil, a estudiantes que se inician en la educación superior, procuran de cara a esos jóvenes que piden igualdad, que valoran la fraternidad y que piden también y ejercen libertad, una colaboración con ellos para tratar de entender mejor qué se oculta tras estas palabras. Ahí hay una distinción, por ejemplo, porque a veces se usan indistintamente. Igualdad y equidad, ¿son lo mismo? ¿Son distintas? Interesante sería establecer ahí una... Mira, yo creo que por lo menos, desde luego son distintas, pero en el lenguaje político chileno de pronto abandonamos la palabra igualdad porque es fuerte. Y porque en nombre de la igualdad también se han cometido errores, ¿no? No solo errores. Y horrores en la historia. Por supuesto, horrores y errores. Sí. Y se sustituyó por una palabra más blanda, equidad. Crecimiento con equidad, se dijo en algunas campañas de expresidentes de la Concertación. Todos entendíamos lo que se quería decir, era lo mismo, pero le sacamos el cuerpo a la palabra igualdad porque es muy comprometedora. Mira tú cómo le sacamos el cuerpo hasta hoy a la expresión justicia social para hablar de inclusión social. ¿Qué te compromete más cuando tú dices justicia social o inclusión? Te compromete más justicia social. Hemos rebajado la intensidad de algunas antiguas y nobles palabras que se relacionan con nuestros mejores ideales políticos y morales, sustituyéndolas por palabras blandas. Izquierda, por ejemplo, por progresismo. Pero por favor, dime algo más. Qué cargante esa pelea de la palabra progresismo, a mí no me gusta. Dime algo más de ti, porque eres partidario del progreso, bueno, pero dime algo más. Pero tomamos como temor a ciertas palabras, pero estas palabras van a seguir estando presentes. Y esos 3 libros que tú mencionaste, 2 de los cuales tienes en tus manos, son un esfuerzo breve, sencillo, no presuntuoso, más bien didáctico, sin notas de pie de página, para colaborar con los jóvenes, que es lo que hace un profesor, porque eso es lo que yo he sido toda mi vida. Una pregunta que uno se debe hacer sobre la palabra igualdad es, ¿somos todos iguales? Que alguien podría desde el mundo liberal decir, no somos todos iguales, y el igualitarismo lo que produce es el intento de hacernos todos iguales. A ver, ¿cómo responde? ¿A qué respuesta llegaste después de hacer esta inmersión en la palabra igualdad, ante esa pregunta? Tienes razón, la palabra igualdad tiene algo intimidante, a diferencia de libertad. Tiene algo intimidante porque algunos la interpretan como que es contraria a diversidad. Y todos valoramos, sobre todo los liberales, la diversidad. Pero a ver, cuidado, igualdad no se opone a diversidad, a lo que se opone es a desigualdad. Habría que partir por eso, pero sí, no somos iguales los seres humanos, no somos iguales genéticamente, no tenemos el mismo porte, no hacemos los mismos estudios, no hinchamos por los mismos equipos de fútbol, no preferimos los mismos estilos de vida. Vivimos en sociedades democráticas y abiertas, por fortuna,
con una riquísima diversidad. Entonces, ¿por qué igualdad? Bueno, porque hemos llegado, después de largos procesos históricos, civilizatorios, que no siempre fueron incluso muy pacíficos, a considerarnos iguales en algunas cosas que hoy día parecen indudables, iguales en dignidad. Todos los seres humanos somos iguales en dignidad. Si existe una desigualdad intolerable, es la desigualdad en dignidad. Tal vez esa está en el corazón más profundo de lo que fue el estallido social del 18 de octubre. Pero claro, a mí me gustó mucho de las protestas sociales que apareciera la palabra dignidad, porque no siempre fuimos iguales en dignidad, pero si la esclavitud en algunos países duró hasta bien entrado el siglo XX. Entonces hoy día nos parece evidente que todos somos iguales en dignidad y dignos de la misma consideración y respeto. Bien, conseguimos eso. Iguales en la titularidad de ciertos derechos que llamamos derechos fundamentales o derechos humanos. Otra igualdad conquistada. Iguales en la capacidad para adquirir otros derechos, no derechos fundamentales. Todos también somos iguales en eso. Iguales ante la ley y en la ley. Otra igualdad conquistada. Y termino, Cristian. Iguales políticamente. Cualquier persona adulta puede participar en elecciones populares y participar en ellas a través del voto, contando cada voto por uno. Esa también es una igualdad conquistada. Entonces, no hay que temerle a la palabra igualdad si a través de un proceso civilizatorio, largo, fatigoso, no siempre pacífico, en esos sentidos, hoy indudables para todos, nos hemos llegado a considerar iguales. Entonces, viva la palabra igualdad. Claro, falta una, y estoy seguro que tú me la puedes enrostrar. ¿Qué pasa con la igualdad en las condiciones materiales de vida de las personas? Esa igualdad. Y ahí hay dos posiciones, ¿cierto? El igualitarismo, que predica la igualdad de todos en todo. Piensa en la China de Mao, aunque tú eres muy joven para pensar en esa China. Todos los chinos vestidos con la misma tela azul, con el mismo gorro, circulando en las mismas bicicletas, comiendo todos el mismo arroz. Es igualdad de todos, error. Pero hay una propuesta que no es del igualitarismo, sino del principio igualitario, no igualitarismo, que dice iguales, no en todo, porque sería horrible una sociedad así, pero sí iguales en algo, y ese algo no puede ser otro, creo yo, que el acceso garantizado para todos a ciertos bienes sin los cuales nadie puede realmente llevar en la práctica una vida digna, una vida responsable, una vida autónoma. Y me refiero a lo que se refirieron las protestas sociales de octubre: atención garantizada, a atención sanitaria oportuna y de calidad, atención a educación pública, sí, pero de calidad, atención a viviendas dignas, acceso a viviendas dignas, acceso a pensiones también justas y dignas a las personas que dejan de trabajar. Si tú no tienes ciertos bienes básicos o primarios como esos, no puedes llevar una vida digna, no puedes llevar una vida autónoma. ¿Qué proyecto de vida, qué planes de vida puedes hacer tú cuando tienes carencias graves, a veces prolongadas por generaciones, en materia de salud, de educación, de vivienda, de pensión? Incluso la propia libertad se ve afectada cuando las personas no tienen el acceso a esos bienes primordiales, porque anda tú a explicarle a una persona que no come 3 veces al día, que vive con 3 hijos y a veces con abuelos, como ha quedado de manifiesto en la pandemia, en 50 metros cuadrados, anda a explicarle a ellos que tienen libertad de pensamiento, de expresión, de asociación, de movimiento. Te van a decir, mire, ok, está muy bien, pero sabe, mi problema en este momento es que no tengo acceso a salud, no tengo acceso a educación. ¿Tú crees que en Chile, el Chile de hoy, el Chile que dejó la Concertación también es un Chile flagrantemente desigualitario? Porque hay distintas visiones. Uno lee, por ejemplo, a Carlos Peña, estuvimos conversando aquí de lo mismo, incluso un artículo que publica hoy día en el Mercurio, en que dice el Chile del 70 con el Chile de hoy son totalmente distintos. O sea, los que manifestaron en las calles de los 70 era la clase obrera y era un mundo popular realmente empobrecido. Muchos de ellos no tenían acceso ni siquiera al consumo, eso era para una élite. Hay que ver bien las fotos de los dos momentos. ¿Cómo ves tú? ¿Es una desigualdad flagrante que como para un estallido de esta envergadura o hay un error en colocarle ese tipo de desigualdad como el corazón de ese estallido?
Estamos exactamente a medio siglo de 1970. Y por supuesto la sociedad chilena actual no es comparable con aquella. Y hay que ser justos, obviamente, y yo intento serlo. La sociedad chilena actual, en términos de desigualdad en las condiciones materiales de vida, es bastante mejor que la de 1970. Pero siempre el pero, Cristian, porque el pero de Esquella. El pero, porque siempre hay el riesgo de la complacencia. Entonces apaguemos la luz, vámonos todos a dormir y con una sonrisa porque el país es mucho mejor que hace 50 años. No, por usar la manida imagen del vaso lleno y medio vacío. Mira, los vasos nunca están llenos, nunca, en el sentido que estamos explicando, ¿no? Si tú miras solo la parte llena del vaso y dejas de prestarle atención a la vacía, caes en la complacencia. Vivimos en el mejor de los mundos, el oasis de que habló alguna vez el presidente Piñera para describir muy equivocadamente la situación del país. Si tú miras solo la parte vacía y no prestas ninguna atención a la llena, cometes una injusticia, porque obviamente estás viendo las cosas mucho más mal de lo que son. Entonces, ni complacientes, ni flagelantes, que miran solo la parte llena, ni flagelantes que solo observan la parte vacía. Tengamos la mirada ancha, completa, y digamos, sí, el vaso lo hemos ido llenando, y es verdad que lo hemos ido llenando, pero Cristian, no nos ocultemos que detrás del 1.200.000 personas que se juntó en la Plaza Italia, sí, era muy heterogénea la composición, pero el reclamo fue por los bienes primarios que mencionamos antes. Es que en Chile hay acceso garantizado a una atención sanitaria oportuna y de calidad. Seamos francos, no. Es que en Chile hay asegurada una educación pública, sí, pública, pero de calidad, tampoco. Es que en Chile las personas tienen un acceso garantizado a viviendas igualmente dignas, no. ¿Y para qué hablar de las pensiones, pues, Cristian? Entonces, que el proceso de haber ido llenando el vaso, si queremos ser críticos y autocríticos, que es el papel de los intelectuales, creo yo, tenemos que tender la mirada sobre la parte vacía. ¿Sabes tú, Cristian? Porque generalmente en la parte vacía están los otros. Y no uno, claro. Generalmente uno está en la parte llena, entonces nada como un pez feliz en una pecera. Y no advierte que millones de compatriotas están en la parte vacía. Entonces sí, hay que seguir trabajando. Las sociedades nunca dejan de trabajar para ir llenando el vaso y sabiendo que nunca lo llenarán por completo. Pero hay que estimularse. ¿Y cómo te estimulas tú en ese proceso? Mirando la parte vacía. Agustín, bueno, aquí un liberal muy apasionado por la palabra igualdad, entonces me imagino que ahora con la palabra libertad un liberal se va a encender. Hablemos un poco de la palabra libertad. Hay un poema de Liberal muy bonito que dice, que nos enseñaba en el Colegio de Memoria, en todas las páginas escritas, las páginas vacías, escribo tu nombre, libertad, en la arena, libertad, 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 libertad. A ver, ¿qué encontraste, qué nudos desataste de la palabra libertad al escribir este libro? Mira, voy a partir por lo más sencillo para recordar lo que mencionamos un poco antes en esta conversación, acerca de que libertad, diferencia de igualdad, es una palabra que las tiene todas consigo. Por lo menos de los labios para afuera, nadie se declara enemigo de la libertad. Claro que algunos son tan amigos del orden que se manifiestan muy dispuestos a sacrificar la libertad en nombre del orden. Eso en Chile existe y es muy criticable. Orden y libertad son dos valores que hay que ponderar, equilibrar, porque nadie quiere vivir en una sociedad libre, sin orden, porque eso lo más probable es que desemboque en el anarquismo. Ni tampoco nadie quiere vivir en una sociedad en donde el orden inmole a la libertad. Bien, dicho eso, mira, y esto desde luego no es nada original, yo descompuse la palabra libertad en libertades en ese libro. Porque libertad es difícil de explicar, se puede explicar, y hay grandes autores que lo han explicado desde la antigüedad hasta nuestros días. ¿De qué hablamos cuando hablamos de libertad? Si a un padre o un hijo adolescente le pregunta a la hora de almuerzo, papá, dime, ¿qué es la libertad?, lo va a colocar siempre en problemas.
Pero una salida que yo usé en ese libro es hablar de libertades en plural y decir, mira, hablamos de libertades cuando pensamos en la libertad de pensamiento. Cada uno de nosotros es libre para pensar lo que quiera. La libertad de conciencia, cada uno es libre para imaginar qué tipo de vida quiere llevar desde el punto de vista moral. La libertad religiosa, cada uno es libre para tener o no tener una religión o ser miembro de una iglesia. La libertad de movimiento, eso un joven lo entiende. Somos libres para desplazarnos por el territorio nacional y para entrar o salir de él las veces que queramos. Libertad de reunión, somos libres para reunirnos pacíficamente. Libertad de asociación, somos libres para entrar en sociedad con otros, con fines políticos, con fines artísticos, con fines deportivos. Libertad de asociación, libertad de emprendimiento de actividades económicas lícitas. Entonces, si a un joven, sin perjuicio de explicarle cuál era la libertad de los antiguos y de los modernos, explicarles cómo trató eso Benjamín Constant, cómo lo trató admirablemente Isaías Berlin, junto con eso, yo creo que uno les ilustra muy bien cuando le habla de las libertades. Mira las libertades que hay y que tú puedes reclamar. Y entonces, un joven le puede tomar, que ya está enamorado de la palabra libertad con toda razón, le puede tomar más el peso. Mira lo que hay en juego detrás de esta palabra, todo eso. Libertad de pensar lo que quiero, libertad de imaginar mi propia vida como yo considere mejor, libertad de moverme en la dirección que quiera, libertad de reunirme con quien quiera, pocos o Y la libertad, muchos. ¿qué límites tiene? Pienso en un joven millennial de hoy, muchos los tienes tú como alumno y lo sabes, Sí. que parecen muy fervorosos con los derechos pero poco con los deberes. ¿Cómo va a ser asimilado esto? ¿Cómo va a ser asumido? ¿Y qué límites se le ponen a la libertad? Bueno, mira, las libertades, todas ellas las que mencioné, creo que no mencioné una muy importante, la libertad de prensa. ¿Cómo se agradece la libertad de prensa en una sociedad democrática? ¿Cierto? Sí, claro. Bueno, las libertades siempre tienen un límite que no se debe traspasar, algo así como una línea del horizonte. La frase manida pero certera, mi libertad para mover mis puños termina justo donde comienza la nariz de mi semejante. No te sonrías porque en este caso... Y mi nariz es muy grande, es así muy que importante. bueno, es fácil llegar más rápido a ella. Es más fácil que... Si yo tengo que tener más cuidado con mis puños. Bueno, la mía tampoco... No, bastante armónica, Agustín. No, armónica no. Bueno, pero ¿sabes tú la diferencia entre un liberal y un conservador? Es que admitiendo que toda libertad tiene una línea del horizonte que no debemos traspasar, un liberal está siempre interesado en empujar más allá la línea del horizonte, en abrirle cada vez más espacio a la libertad. Y un conservador lo que quiere es mantener a como dé lugar esa línea del horizonte fija, que no se mueva más atrás e incluso atraerla más acá para achicarle el espacio a la libertad. Yo creo que esta es una buena manera de explicar la diferencia entre liberales y conservadores. Pero tú mencionaste la cuestión de los deberes. Mira, yo lo converso con mis estudiantes. Les digo todos los semestres en que recibo nuevos alumnos, ustedes han llegado a la universidad en ejercicio de un derecho, el derecho a la educación, han llegado a una universidad estatal, en el caso de la Universidad de Valparaíso. Enhorabuena, como estudiantes tienen un conjunto de derechos estudiantiles, pero también la condición de estudiante supone, lo cual es obvio, pero no tan obvio a veces para ellos, tienen 17, tienen 18 años, deberes. Deber de asistencia a clase, aunque les fastidie. Deber de hacer las lecturas que les encomiendan los profesores. Deber de presentarse a las pruebas y exámenes en los días en que están fijados y no enfermar súbitamente de faringitis o gastroenteritis, porque siempre que hay pruebas o exámenes parece que estos virus se proliferan. Bien, yo lo entiendo, pero les digo, miren, permanezcan atentos a esos deberes como estudiantes cristianos, porque además son deberes cuyo cumplimiento los favorece a ustedes. Muchas veces cumplimos deberes en favor de otro. Por ejemplo, si yo pago mis impuestos, estoy cumpliendo un deber, pero el deber es
en favor de la sociedad. Si yo detengo el automóvil que voy conduciendo, supuesto que supiera conducir un automóvil, que nunca lo aprendí. ¿Tú no manejas? No, es que no sé. Yo tampoco. Bueno, deberíamos armar un grupo ahí. No, y lo pasamos muchísimo mejor. Gastón Sublet tampoco hay varias gente. Muy bien, gente sabia. No lo digo por mí, por ti, por Gastón Sublet. Gente sabia o tremendamente egoísta con nuestras mujeres. No manejen, no se alteren, no se salgan de sí. Bueno, pero supuesto que yo manejara, te detienes ante un semáforo en rojo, estás cumpliendo con un deber. Pero en favor tuyo, no, porque tú vas apurado. Lo cumples en favor de los peatones que van pasando de lado a lado de la calle. Pero los deberes estudiantiles, insisto en esto por lo que yo soy finalmente cristiano, uno tiene que, cuando llega a cierta edad, saber muy bien qué es. No necesariamente quién es, porque eso quizás no lo sepa nunca. ¿Y conócete a ti mismo y todo eso? ¿Quién es? No lo sé. ¿Pero qué es? Un profesor universitario, y yo agrego de provincia, porque eso me describe completamente. Entonces les digo, muchachos, los deberes que ustedes tienen que cumplir en la universidad son deberes que si los cumplen, los beneficiados no son la sociedad, no son sus padres, no soy yo como profesor, no, son ustedes mismos. Si ustedes vienen a clase, si ustedes hacen las lecturas, si ustedes estudian, ¿para quién es el beneficio? Y los trato de convencer, cuesta, pero a medida que van progresando en los estudios, se aperciben de esto, porque sí, en una sociedad lo principal son los derechos, pero vivir en sociedad supone también deberes. En ese sentido estoy muy preocupado por el próximo libro que va a salir tuyo en relación a los jóvenes, que es el libro de Desobediencia, porque ha aflorado un cierto tufillo anarquista, no anarquizante, digamos, en la sociedad chilena, hay que decirlo con todas sus letras, y tú sacas el libro de Desobediencia, tal vez en homenaje a ese niño díscolo que fuiste cuando niño en el colegio. A ver, háblame un poco de por qué esta pasión, porque se nota que es un libro escrito con mucha pasión y muy de adentro, Desobediencia, que está a punto de salir. Me interesó esa palabra también, Cristian, pero no porque a la edad que ya tengo me haya enamorado de la desobediencia, porque sería patético que una persona de mi edad estuviera llamando a la desobediencia. Este es un libro escrito antes del así llamado estallido social, desde luego antes de la pandemia también, y es un examen de la palabra desobediente, pero más bien es un examen de muy estimables figuras desobedientes a lo largo de la historia. Como David Thoreau, Gandhi, Martin Luther King, Gandhi, Nelson Mandela, Julian Assange, hoy día un desobediente informático. Y si nos remontamos a la Grecia de 4 siglos antes de nuestra hora, Diógenes. Diógenes, que se metía en un barril, ¿no es cierto? Pues se metía en un barril y transgredía todas las normas. Hasta Sócrates podría ser un poquito... Sí, bastante desobediente, bueno, le costó la vida. Hiparquía, que puede ser la primera mujer filósofa en la cultura griega antigua, una mujer que iba por la calle transgrediendo normas verdaderamente muy importantes para la sociedad de su tiempo y hoy día. Entonces, este libro es un repertorio de desobedientes y no es un llamado a la desobediencia. Tampoco es un llamado a la obediencia. Si fuera un llamado a la desobediencia sería patético, si fuera un llamado a la obediencia sería reaccionario. Es una galería de desobedientes para mostrar que tal vez la humanidad lo ha pasado peor en nombre de la obediencia que de la desobediencia. Se ha hecho más daño en nombre de la primera que de la segunda. En consecuencia, tengo que admitirlo, Cristian, reconocer ante ti que el libro es una suerte de flirteo con la desobediencia, no una apología de ella, porque cuando tú tienes el dilema, desobedezco u obedezco, este es el subtítulo del libro hoy ahora, te tienes que preguntar, ¿desobedecer a quién? ¿En qué? ¿Cuándo? ¿En qué circunstancias? Ese es el dilema. O sea, jóvenes les digo yo que les gusta, yo también tengo más atractivo, siento más atractivo por la palabra desobediencia que obediencia, pero ojo, cuando estén en el dilema, que la vida nos pone muchas veces en ese dilema, entre desobedecer u obedecer, pregúntate, ¿a quién? Tú, por ejemplo, ¿en qué, cuándo, en cuáles circunstancias? Pero tú hiciste un acto de desobediencia civil, no sé si llamarlo así, cuando saliste a pasear en medio de la pandemia, a caminar por los maravillosos barrios de Miraflores, a mirar tus amigos aromos en medio de la pandemia. Y lo justificas ese acto de desobediencia. Sí, mira tú, qué poco desobediente soy, porque a eso se reduce mi conducta desobediente. Pero lo hice muy convencido, Cristian, porque yo creo que fue una medida desatinada, discriminatoria, obligarnos a los mayores de 75 años, yo soy mayor de 70, muy poco mayor, no creas que
No, sí, sí, sí. No, sí, no, muy poco mayor. Sí. No, pues claro, porque no solo por razones de salud física y mental, sino por razones de simple gozo. El cuerpo hay que moverlo. Yo lo muevo en la bicicleta, lo muevo haciendo grandes caminatas en tiempos normales. Que eso le hace bien a mi cuerpo, enhorabuena. Le hace bien a mi mente, enhorabuena. Pero sabe, otra vez, porque lo disfruto. Claro, uno sabe que lo disfruta porque hay ciertas endorfinas que libera el cerebro en la medida en que el cuerpo se mueve. Sí, yo desobedecí conscientemente, hice lo que se llama objeción de conciencia. Ese libro que tú acabas de mencionar, que va a aparecer luego, termina con una explicación breve sobre las formas de desobediencia al derecho por razones morales, que son la protesta, la objeción de conciencia, la desobediencia civil, la desobediencia revolucionaria y la desobediencia anarquista. Modalidades de desobediencia al derecho por razones morales. Hay un largo... Derecho. No, hay unas largas páginas sobre el anarquismo donde trato de aplicarlo. Yo no soy anarquista, pero a ver, es una doctrina que hay que entenderla bien y no llamar anárquico a cualquiera que confundir el anarquismo con el terrorismo. Bueno, tal vez algunos se han apoderado del anarquismo también, de la palabra. Sí, los que andan colocando bombitas en basureros y haciéndole daño a la gente, mandándole paquetes con bombas a personas, digamos. Claro, como Oscar Godoy, por ejemplo, en Italia. Increíble. Pues si el anarquismo no tiene por qué ser terrorista, hay un anarquismo absolutamente pacífico, una doctrina un poco cándida tal vez, pero importante. Muchos de nuestros jóvenes anarquistas no han leído a los grandes anarquistas, que son autores bastante serios, y confunden el anarquismo con la violencia, confunden el anarquismo con modificar su aspecto físico de maneras que son un poco grotescas. El anarquismo es un fenómeno y una militancia mucho más seria que esa. En el libro hay una descripción del anarquismo y un cierto ajuste de cuentas con él, pero no podía faltar, porque la modalidad más extrema de desobediencia al derecho es el anarquismo. El anarquismo lo que propugna finalmente es: fuera el derecho y fuera el Estado. Queremos vivir en una sociedad... Pero eso puede ser el horror, ¿o no? El horror es el estado de naturaleza de Hobbes. Vendría la guerra de todos contra todos. Esa es mi respuesta. O William Golding, el señor de las moscas. Hay que leer esa novela. Claro. Están contra el derecho y contra el Estado. Ahora, este liberal desobediente, o que por lo menos escribe un libro sobre la desobediencia, al mismo tiempo es juez árbitro en el Sporting Club y podría llegar a ser hasta comisario, ¿no? Una palabra bien fuerte, ¿no? Fuerte, ¿no? A ver, explícame cómo tu labor de juez árbitro en el Sporting de la Hípica. Mira, un liberal nunca podría ser un comisario. Un liberal incluso debería avergonzarse si en su vida ha ejercido alguna forma de poder, llevando las cosas bien al extremo. Sí. Pero sí, como juez árbitro del Sporting tengo poder. Sí, pues. Porque me ocupo de dirimir los reclamos que se producen por razones de dinero. No tiene que ver esto con la carrera, con la corrección o incorrección de los jinetes cuando corren. Tiene que ver con los líos de dinero que se arman entre los criadores de caballos y los propietarios, entre los propietarios y los entrenadores o preparadores, entre los preparadores y los empleados de sus corrales. Y lo he pasado muy bien porque el mundo de la hípica para mí es fascinante desde que pisé por primera vez el Sporting a los 12 o 13 años, tarde. Si hoy día los niños entran a la hípica a los 5, a los 6, yo espero que algunos de mis nietos entren antes que yo. Me fascinó ese mundo. Es para mí un hipódromo, particularmente el de Viña del Mar, un lugar sagrado. Yo allí voy a ver las carreras, voy a ver ese espectáculo de fuerza, energía, estética, también de colorido, de los tropel de caballos que se abalanza sobre la meta, y voy también a jugar a los caballos, prudentemente creo, pero voy también, Cristian, sobre todo a juntarme con mis amigos de la hípica. La camaradería. La camaradería, la misma mesa. Bueno, ahí cabría tal vez la palabra fraternidad, que cortito que no hablamos de ella. Sí, claro. La tercera palabra, viste que la dejamos atrás y es la que menos se ha hablado. Brevemente, faltó la palabra fraternidad. También escribiste un libro de fraternidad. Bueno, claro, hay eso en la hípica. Si no fraternidad, que es mucha palabra, pero sí eso que tú mencionaste muy bien, camaradería. La geografía humana de un hipódromo es muy cálida. Y si tú haces amistades específicas dentro de esa geografía humana, lo pasas muy bien. Bueno,
lamentablemente hoy día no se puede estar en el hipódromo que se está corriendo. Fraternidad, no somos hermanos. La fraternidad sugiere que somos todos hermanos, no somos hermanos. Salvo que uno creyera que venimos de un mismo Padre, que sería Dios, ¿no? Pero para mí eso es ir demasiado lejos para buscar una raíz común con mis semejantes. Por tanto, yo prefiero a fraternidad un equivalente en la palabra más laica, solidaridad. Entonces la pregunta en ese librito es, ¿debemos comportarnos unos con otros como hermanos? Supuesto que los hermanos sean las personas que mejor se comportan entre sí, lo cual es bien dudoso, cual no está garantizado. Pero cambia tú, debemos comportarnos unos a otros solidariamente, me debe o no importar, casi como si fuera propio, la vulnerabilidad, el dolor, la pobreza, el desamparo de alguien, aunque no lo conozca. Y la palabra fraternidad, el valor de la fraternidad o de la solidaridad te responde sí. No es tu dolor, no es tu propio dolor, pero no te puede ser indiferente ninguna de esas situaciones en la medida que la padezca, sobre todo alguien que está cerca tuyo, tu prójimo, como se dice en el cristianismo, pero también ser capaces de practicar, es más difícil, lo sé, una solidaridad más allá de tu entorno. Quizás Octavio Paz, cuando tú usas un epígrafe, qué pena no tenerlo acá, pero es tan bonito Octavio Paz dice que la fraternidad es como la palabra que falta en nuestras democracias, que es la palabra del futuro. Tal vez a Chile le falta fraternidad, tal vez ahí estamos escasos. Hay un déficit, siempre, yo creo en toda sociedad y en la sociedad chilena muy visiblemente. La cita de Octavio Paz que tú recuerdas dice que la fraternidad es la gran ausente de las sociedades capitalistas contemporáneas. Y fíjate tú que lo dice Octavio Paz, que fue un pensador para nada sospechoso. Pero liberal también. Liberal, para nada sospechoso de izquierdismo, no. Pero qué bueno como lo denuncia. Y agrega admirablemente, como escribía Octavio Paz. Uf, qué prosa maravillosa tenía. Es el puente, la fraternidad dice, que se necesita tender entre los valores de la libertad y la igualdad, para que reconociéndose distintos, libertad e igualdad, cedan cada cual de sí en la proporción justa que permita la realización simultánea del otro. Qué hermoso. Bellamente expresado. Hermoso. Y pienso en la amistad también. Pienso por qué Aristóteles le dedica 2 capítulos de la ética a Nicómaco, 2 capítulos enteros a la amistad. Filia. Bueno, claro. ¿No? Y casi la amistad el corazón de la filosofía también, ¿no? Qué bueno que menciones ese libro, Cristian, porque ese libro es un tratado de las virtudes. Y por Dios que nos hacen falta. En Chile estamos acostumbrados a hablar de los valores en el terreno moral y no de las virtudes, como si el talante moral de las personas o de los países, de las sociedades, dependiera de los valores que se declaran y no de las virtudes que se practican. Si dependiera de los valores que se declaran, pues bastaría con que cada uno de nosotros compareciera ante un notario y hiciera una declaración jurada de sus valores. No, las virtudes son cimas por alcanzar, son difíciles. Se adquieren por repetición de actos buenos. Nadie es justo de nacimiento, sino porque reiteradamente ejecutó actos de justicia. Recuerdo que esto lo mencionó Joaquín García Huidobro en la conversación que tú, una reivindicación de las virtudes. No hablemos tanto de valores, sino practiquemos más virtudes. Y la ventaja de ese libro de Aristóteles, Cristian, como tú lo sabes, es que explica virtud a virtud con una notable claridad. Impresionante, una claridad maravillosa, una transparencia. Entonces, a un joven de 17, 18 años... Ese libro habría que leerlo en el colegio, en cuarto medio. Pero por supuesto, en cuarto medio. Y mira, y si lo quieres relacionar con un texto similar, contemporáneo, está ese libro maravilloso de André Comte-Sponville, el filósofo Tratado francés. de las virtudes, las pequeñas grandes Pequeño virtudes. tratado de las grandes virtudes. Maravilloso. Donde aparecen virtudes modernas que Aristóteles no desarrolló. La tolerancia, por ejemplo, ocupa un lugar muy importante. En el libro de Comte-Sponville aparece incluso el humor como una virtud. Pero eso es fundamental, Agustín. Pero fundamental. O sea, la política de lado a lado, yo diría, la derecha y la izquierda hoy están un poquito graves, ¿o no? Muy graves, catastrofistas, apocalípticos. No, nadie sonríe siquiera. Sí. Falta humor en los dos lados. Yo diría que eso es peligroso. Y tomarse menos en serio. Hay que ser serios, pero no tomarse tan en serio. Pero no ser graves, que es distinto. No ser graves, no ser solemnes.
hacer más humor a costa de uno mismo que de los demás. En Chile somos sería buenísimos. un sano ejercicio. Claro, le hace bien a uno y le hace bien al prójimo, reírse un poco más de nosotros mismos. Agustín, en los últimos minutos, bueno, el gran problema es que te miro, te escucho y digo, yo no tengo candidato para la constituyente si es que gana la prueba, pero te veo y digo, perdóname, Agustín, yo sé que esto te va a incomodar, pero digo, aquí está mi candidato. O sea, y yo sé que tú como hombre libre, libertario, desobediente, y que huye, probablemente no sé si estarás disponible para algo así. Cristiano, Yo creo que sería un aporte. No sería no hacerlo con el conocimiento que tú tienes, con lo que representas, con la coherencia de tu vida como profesor, como intelectual. No necesitamos eso en la Asamblea, en vez de animadores de televisión, incluyéndome yo, humoristas, etcétera. Gente con un cierto espesor intelectual y con una capacidad de diálogo y con un amor por la democracia como palpita en ti, digamos. Bueno, tú eres muy generoso en esa descripción. Yo, Cristian, de verdad, lo digo a menudo, no soy una persona que tenga tantos conocimientos. Yo la verdad es que me manejo con algunas ideas bien generales. Ya, pero no te tiré al suelo. No me estoy tirando al suelo. Mira, nada mejor que saber qué es uno y hasta donde pueda quién es, ¿no? Entonces, yo me tomo esa posibilidad que me las mencionas tú, me lo han mencionado no pocas personas y no solo amigos, incluso algunos partidos políticos, buenamente, me han consultado sobre la posibilidad de ser. Cristian, yo no tengo dificultad para verme allí, aunque no sé si me lo merezco estar en una convención constituyente. No, pero ya, admito que puedo estar ahí, que puedo hacer algún tipo de aporte, pero ¿cómo llega ahí, Cristian, un tipo como yo, celoso de su individualidad, que no tiene religión, que no tiene iglesia, que no tiene partido político, que no pertenece a ninguna asociación espiritual? Yo, Cristian, como tú sabes, me he hecho socio solo de 2 instituciones en mi vida. Santiago Wanderers. Santiago Wanderers de Valparaíso, que tiene una gran barra, por supuesto, pero no sé si los barristas votarían por mí, y de la Sociedad Chilena de Filosofía Jurídica y Social, donde no somos más de 120 socios. Son los únicos lugares donde yo he ido a decir, quiero pertenecer. Entonces, una persona de estas características, y yo las disfruto, estas características, no me estoy quejando de ellas, la tiene difícil porque, aunque no se trate de un cargo de elección popular, sino de una función, no es postular como concejal, como alcalde, como diputado, tú tienes que hacer campaña. Tienes que mostrarte, tienes que decir, yo soy digno de estar en la Comisión Constituyente, yo tengo los atributos y los méritos. Y eso, de verdad, créeme, a mí me cuesta, me sonroja. Pero bien, veamos lo que ocurre. Oye, Agustín, ahora tú eres libre, independiente. ¿Cuánta dificultad hay para que independientes se articulen y puedan llegar a esta Asamblea Constituyente? ¿No? Muchas, es un problema que le quita... Porque la maravilla es que se puedan incorporar también independientes. O sea, por supuesto, mira, yo confío que los partidos políticos incluyan en sus listas un buen número de independientes. Confío, ¿ya? No tengo la seguridad, por supuesto. Pero que no solamente le den lista, pucha, qué ganas que los independientes pudieran llevar listas Bueno, propias. Por supuesto, pero la tienen o la tenemos difícil porque se requiere un porcentaje de firmas bastante alto que deben ser hechas ante notario presencialmente, no en línea como se pueden hacer hoy día muchas operaciones notariales. Todavía hay tiempo para que los partidos políticos se reivindiquen parcialmente en su relación con la ciudadanía, porque no más del 6% de los chilenos militan en un partido político, que le presten atención y den valor a los 94% restantes, que no estamos contra los partidos, estamos fuera de los partidos. Y no tenemos ninguna dificultad para eventualmente trabajar en la Comisión Constituyente con los partidos. No hay democracia sin partidos políticos, ojalá mejores que los actuales. Entonces, debieran ellos disponerse con lealtad, con sentido de país, sin pensar cada cual en su tribu, disponerse a emparejar la cancha para que muchos independientes, no estoy pensando en mí, pero hay muchos y muy valiosos, se acaba de constituir un grupo, independientes, no neutrales por el apruebo. Ahí hay gente muy valiosa, de distintas profesiones, oficios, que no militan en partidos, y algunos de ellos tienen interés en postularse como constituyentes, pero por favor que puedan competir con los candidatos de los partidos en una cancha pareja y no en una cancha que esté desnivelada en contra de los independientes. Hay tiempo.
Y aquí lamentablemente nos queda poco tiempo, imagínate, no hemos comido el tiempo maravillosamente en esta conversación, por lo menos para mí, Agustín. Quería preguntarte por los contenidos que tú veías o los temas cruciales de la Constitución. Te quiero poner dos bien cortas y preguntas, ojalá corta y respuesta breve. Hoy día apareció una columna de Pablo Ortúzar en La Tercera, en que dice que al final, a partir del estallido social, desde la derecha y la izquierda, habría más acuerdo de lo que se parece en el tipo de Estado que queremos. Que finalmente las diferencias van a ser entre quienes están por un Estado social de bienestar, como sería, no sé, Suecia o Europa, o ciertos países, y un Estado social subsidiario, pero en el fondo dos Estados sociales. ¿Qué te parece eso? Chile seguirá siendo una república, Chile seguirá siendo un Estado democrático en una nueva Constitución, Chile seguirá siendo un Estado unitario, ojalá más descentralizado territorialmente, y sí, tú tienes razón, y Ortúzar tiene razón. Vamos a hacer un Estado social y democrático de derecho, solo democrático. Es decir, ¿cuánto van a pesar la consagración y garantía de los derechos sociales, esos que se relacionan con los bienes primarios de que hablamos antes, salud, vivienda, educación, previsión? ¿Cuánto van a pesar en la nueva Constitución? Sí, eso nos va a dividir, nos tiene dividido. Pero ya es un progreso, Cristian, que quienes hasta hace muy poco negaban la existencia de los derechos sociales, decían que era una invención de los izquierdistas. Bueno, en Chile se ha ido imponiendo, gracias al debate constitucional que tenemos, público, abierto, transparente, se ha ido imponiendo la idea, incluso en esos sectores negacionistas de los derechos sociales, la aceptación de que existen. ¿Y saben en qué se concentra la discusión en esto? ¿Deben o no estar en la Constitución? Nos divide. ¿Y deben estar con qué garantías? Oye, pero hay constituciones que, no teniendo los derechos sociales, tienes estados que se practican esos derechos sociales. Claro, porque son países ricos. La Constitución alemana no tiene los derechos sociales en su Carta Fundamental, pero los atiende quizás mejor que ningún otro país, pero no me van a decir que los derechos sociales en Alemania se atienden mejor porque no están en la Constitución. No, pues se atienden mejor porque es un país rico, generalmente gobernado por partidos como el social cristiano o el socialdemócrata, que tienen sensibilidad social frente a esos bienes primarios. El otro tema que tú has planteado es que te leí por ahí que ya no da para más este presidencialismo monárquico. ¿Ese sería un tema central donde se pudiera llegar a acuerdo? Por supuesto, no hay que pasar, creo yo, de un régimen presidencial a un régimen parlamentario, pero sí atenuar el presidencialismo extremo del sistema político chileno, que ya lo era en la Constitución del 25. Te doy un dato poco conocido. Hans Kelsen, el principal teórico del derecho del siglo XX, de nacionalidad austríaca, recibió en Viena el año 1926 un ejemplar traducido de la Constitución chilena del 25. ¿Cómo llegó a Kelsen un año después ese ejemplar de la Constitución? Pues bien, Kelsen escribió un artículo quejándose fuertemente del excesivo presidencialismo de la Constitución del 25. Chile por esta vía ha establecido casi una monarquía presidencial, palabras textuales de un gran teórico del derecho. Imagínate lo que habría pensado Kelsen, que murió en 1973, si hubiera conocido la Constitución del 80, que es más presidencialista que la del 25. La nueva Constitución seguro que será menos presidencialista. No dejará de haber presidencia de la República, pero con poderes más equilibrados con el Congreso y sobre todo, Cristian, con poderes más distribuidos territorialmente, más poder en las regiones, más poder en las comunas. No se puede. Una de las gracias de la democracia, perdóname que me haya extendido más sobre esto, es que organiza el poder, pero también lo divide, lo fracciona. Son mejores los poderes divididos que los poderes concentrados, tienen menos capacidad de dañar a las personas. Y además de dividir el poder, la democracia lo limita. No comentamos el libro Democracia, que fue un libro bien profético, que se va a reeditar de nuevo, se está reeditando, Crisis, Decadencia o Colapso. En este libro tú planteabas que las democracias en el mundo estaban en crisis o en posible decadencia, no por algo propio de la misma democracia, el sistema democrático, sino por el neoliberalismo, que parece no ser un buen acompañante de las democracias. Esa era la tesis que tú planteaste, que no vamos a poder comentar, pero no podía dejar de pasar e invitar a los que nos están escuchando a leer este libro, que yo lo encuentro, fue casi profético, todo el capítulo final antes del estallido. Tú vislumbraste que venía, pero ¿podemos hablar de decadencia o de colapso? No, porque te veo optimista.
no es más que crisis, ¿Ya? ojalá no sea decadencia ni colapso, puede haber una cuarta alternativa más optimista, transformación, así como la democracia de los antiguos. Desapareció el planeta durante un milenio y reapareció en algunas ciudades medievales, ¿cierto?, italianas, y luego saltamos a la democracia de los modernos. Puede ser que como la democracia moderna implicó una buena y feliz transformación de la democracia de los antiguos, estemos a las puertas tal vez de una transformación de la democracia. Y solo en un minuto, sí, el matrimonio, el enlace entre democracia y capitalismo ha sido problemático, pero no tanto, creo yo, como el vínculo que en Chile ha sido muy manifiesto entre democracia, un régimen político, capitalismo, un sistema económico, pero un capitalismo reforzado por una doctrina llamada neoliberalismo. Tú la llamas doctrina, no solamente doctrina económica. Es una doctrina liberal el neoliberalismo, y empleo esta palabra no en forma peyorativa, sino descriptiva, que es mucho más el neoliberalismo que una doctrina económica. El neoliberalismo funciona sobre la base de una comprensión del ser humano y una comprensión de la sociedad. Es también una antropología y una sociología. Es una de las versiones y aplicaciones de la doctrina liberal. Es la que a mí no me gusta. Yo soy partidario del liberalismo social, del liberalismo igualitario, hasta de un liberal socialismo, para dejar una provocación final colocada aquí, no del neoliberalismo, pero ese maridaje con el capitalismo neoliberal, en Chile es todo muy manifiesto, va en declive, sí, por fortuna. Yo creo que ha sido malo para la democracia, porque la gente culpa a la democracia de ciertos efectos dañinos en la vida de las personas que son más que atribuirles a ese régimen político, al sistema económico capitalista reforzado por el neoliberalismo. No puedo dejar de preguntarte la última pregunta, ahora sí que sí. Agustín, eres adictivo, ¿eh? Te dan ganas de hacer más preguntas y más y más y más. La pregunta es, para un liberal, ¿no te parece que esta crisis, aquí vamos a ser políticamente incorrectos, sea medicalizado? La política corre el riesgo de medicalizarse en el mundo, no solo en Chile. Es decir, teníamos antes los economistas que eran los expertos de todo. A ellos se les consultaba hasta de lo que hay que hacer en política. Y ahora tenemos a los médicos o epidemiólogos, que son los que prácticamente están tomando, no las decisiones, pero son las fuentes de las decisiones que toman los políticos. ¿No te parece que hay ahí un peligro? Todavía no podemos ver cómo va a ser esta pandemia, pero el peligro de la medicalización de nuestras sociedades. Lo hay, Cristian. Nada puede ser más intimidante que la hegemonía de un saber, economía, derecho, política o medicina, y la hegemonía de quienes practican ese saber. Hemos padecido en alguna época la de los abogados, sobre todo en el siglo XIX y comienzos del XX en Chile. Hemos padecido la hegemonía de los economistas, que ha sido muy odiosa y prolongada, y sí estamos a las puertas de padecer la hegemonía de los médicos. Yo suelo decir, ahora voy a extender la reflexión, de que allí donde se vaya a diseñar una política pública tiene que haber siempre sentado un economista y un abogado. Pero nunca lo pongas en la cabecera. Ahora, en tiempos de pandemia, añadamos un médico, razonablemente, pero no un médico cualquiera, un médico que entienda de epidemias, ¿no? Pero tampoco lo pongamos en la cabecera. En la cabecera tiene que estar un político, ¿no? Tiene que estar siempre un político de calidad. Porque la política es intermediación entre esos saberes, por supuesto, ¿no? Un político que sepa oír y ponderar las razones del abogado jurista, las razones del economista y las razones del médico. Pero los políticos hoy día parecen intimidados por esta presión de este saber médico, que por supuesto que es importante, de llevar a confinamientos más radicales. Hay un peligro ahí. Bueno, claro, se entregaron en brazos de los economistas antes, ahora se pueden entregar en brazos de los médicos, pero a ver, hay que reivindicar el valor de la política, porque aunque esté realizándose en Chile y en buena parte del mundo con una calidad muy baja, con una calidad muy criticable, ya sabemos, Cristian, y me das la ocasión de repetirlo por enésima vez, que cuando la política sale del escenario, lo sabemos bien en América Latina, lo que entra es un general vestido con uniforme regular o verde oliva, para el caso da lo mismo, que saca su pistola,
la pone sobre la mesa y declara terminada toda discusión. Nunca más expuesto a eso. Querido Agustín, ¿florecieron los aromos en el barrio Miraflores? Sí, pero ya van a la baja, y en la ruta 68, yo vine hace 2 días desde Viña del Mar hacia acá. Algunos aromos fueron devastados por los incendios forestales, pero algunos todavía quedan exhibiendo ese amarillo con una intensidad única y esa fragancia que despiden. Mira, yo soy un gran hincha estético de los aromos. Hay algunos ecologistas que seriamente, a raíz de mis columnas que celebran los aromos, me han hecho presente que es un arbusto que prolifera demasiado, que se lleva todo el agua para sí, que atenta contra algunas especies locales. Bien, pero no me priven a mí de fascinarme todos los meses del invierno con la aparición de los aromos. Y tú no nos prives de una próxima columna, los aromos, que siempre hemos leído con mucho placer, sobre todo ahora que necesitamos esperanza, y yo creo que el aromo es un árbol de esperanza. Querido Agustín, muchas gracias por este regalo de esta conversación, como siempre. Gracias por haber venido desde el barrio Miraflores aquí a este Salón de Icare a conversar en persona. Gracias a ti, como siempre, Cristian, porque tú, como pocos en este país, reivindica con la conducta, no solo con la conversación, la palabra, el valor de lo que antes llamamos coloquio, coloquial. Sigue, si es que hace falta decirte a ti que sigas o perseveres, ¿no? Que funcionas con un motor propio hace muchos años. Muchas gracias, Agustín, por tus palabras. Los esperamos entonces en un próximo coloquio en persona, aquí a la misma hora, a las 7 de la tarde. Muchas gracias por habernos acompañado.